Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Sierra, soy maestro en intervención de sistemas humanos. Mi pasión, mi profesión me ha permitido dedicarme a entender cómo ayudar a las organizaciones, a las instituciones y a los seres humanos a adaptarse al cambio. Y hoy les quiero presentar un tema que nos atañe a todos, que es una tecnología que está transformando todos los sistemas humanos y nos plantea una gran pregunta, es ¿qué vamos a hacer para adaptarnos y para que esta tecnología nos permita hacer el mejor uso en nuestra práctica diaria? El tema del día de hoy es la oncología en la era de la inteligencia artificial. La pregunta que yo quisiera que se planteara, que quiero compartir con ustedes, es si la inteligencia artificial es una amenaza o una oportunidad para nuestra labor diaria. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial o IA es mucho más que solo una palabra de moda. Es un concepto que ha llegado para cambiar radicalmente la forma en que entendemos el mundo. La inteligencia artificial se refiere al desarrollo de sistemas informáticos que pueden realizar tareas que hasta hace poco pensábamos que solo los humanos podían hacer. Estas tareas van desde la resolución de problemas hasta la comprensión del lenguaje y la toma de decisiones. Lo interesante aquí es que los sistemas de inteligencia artificial no solo imitan funciones cognitivas, como el razonamiento y la percepción, sino que también aprenden a medida que reciben más información. Y es en esa capacidad de aprender, de adaptarse, en donde empieza lo verdaderamente interesante y un poco inquietante para algunos. Hay dos funciones clave en la inteligencia artificial. El análisis de datos para la toma de decisiones. La inteligencia artificial tiene el poder de procesar grandes cantidades de datos. ¿Qué significa esto en la práctica? Que pueden identificar patrones que los humanos no podemos ver y hacer predicciones basadas en esos patrones. Esto incluye tareas como la minería de datos, el análisis predictivo y los sistemas de recomendación. Todo esto diseñado para tomar decisiones con precisión, valga el término, quirúrgica, una precisión quirúrgica. Pero a medida que delegamos más funciones a la inteligencia artificial, nos enfrentamos a una pregunta fundamental. ¿Cómo asegurarnos de que esas decisiones son las correctas? La segunda función que tiene la inteligencia artificial, y esto es algo que hemos venido experimentando en los últimos 5 años, es la capacidad de procesamiento y generación de texto, imagen, sonido y voz. La inteligencia artificial no solamente procesa datos, también puede generar contenido de maneras que antes no imaginábamos posible. Desde el lenguaje natural, como el que estamos utilizando para hablar, hasta imágenes, pasando por sonido y voz. Estos sistemas reciben entradas, texto, voz, y generan salidas significativas en el mismo canal que han recibido esta información. Aquí entra en juego el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora y el reconocimiento de voz. Imagina que una máquina ya hoy en día es capaz de escuchar lo que dices, entender y responder como un ser humano. Esta es la inteligencia artificial que estamos viendo desplegarse ante nuestros ojos hoy en día. ¿Cómo llegamos aquí? La evolución de la inteligencia artificial y las contribuciones que ésta puede tener a la oncología son las siguientes. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Cuál ha sido la evolución de la inteligencia artificial y particularmente cuáles han sido las contribuciones que ésta ha tenido en la oncología? En un inicio, la inteligencia artificial comienza con los sistemas basados en reglas. Estos eran sistemas basados en la lógica sí, entonces, pero eran sistemas muy limitados. De hecho, estos sistemas no podían manejar la complejidad del mundo real y especialmente en campos como la oncología, donde cada paciente es único, cada tumor es diferente y cada respuesta al tratamiento es impredecible. La inteligencia artificial no tenía mucha contribución en la oncología, pero la menciono porque, bueno, este es donde empezamos. En los años 90 surge lo que es el aprendizaje automático, en inglés el machine learning, eh, que toma las limitaciones de los sistemas basados en reglas y los lleva a un nuevo campo que es el aprendizaje automático, una rama que permite que las computadoras empiecen a aprender de patrones a partir de los datos que se les está alimentando. Entonces, en lugar de seguir reglas rígidas,
esta nueva manera de abordar la inteligencia de las máquinas permite que ellas empiecen a reconocer patrones. En la atención médica, ¿esto qué significó? Significó que la inteligencia artificial nos permite comenzar a analizar grandes cantidades de datos de pacientes, identificar tendencias y hacer predicciones, en lugar de solamente ejecutar pautas preestablecidas. Dentro del Machine Learning está también lo que se llama el aprendizaje supervisado, en donde entonces hay modelos que se entrenan con datos previamente etiquetados, por ejemplo, pacientes con resultados específicos, lo que permite entonces que los sistemas clasifiquen nuevos datos y nos den nuevas predicciones y nuevos resultados. Particularmente relevante para la oncología, esto empezó a permitir identificar marcadores tumorales o la estratificación de riesgos en pacientes e incluso empezar a predecir respuestas a ciertos tratamientos. Eh, Posteriormente, esto ya es a partir del año 2000, 2010, se da lo que es la gran proliferación de datos con todo el Internet, Google y todas las grandes compañías de Internet que empiezan a generar datos. Y esto se concatena con un surgimiento de nuevo poder computacional. Antes muchos de los modelos que teníamos en inteligencia artificial no podían procesar todos los datos que teníamos porque no teníamos la capacidad para hacerlo. Interesantemente, la innovación vino a través de las tarjetas para programación de videojuegos, en donde finalmente los investigadores pudieron darse cuenta que una tarjeta de videojuego permitía cargar todos estos datos que una tarjeta normal de computadora no permitía. Y entonces empezamos a tener la capacidad de analizar una gran cantidad de datos y lo que entonces permitió también que hubiera nuevos algoritmos de inteligencia artificial, particularmente en el Machine Learning, el algoritmo de aprendizaje profundo, que aprovechaban estos datos y empezaban a descubrir patrones invisibles para los expertos humanos. Entonces, en medicina y en oncología, esto que nos permite, empezamos a poder analizar imágenes médicas con mayor precisión, empezamos a predecir mejor resultados de pacientes y a identificar nuevas rutas de tratamiento al correlacionar datos de pacientes con múltiples fuentes de información. Esto sigue evolucionando y nos lleva a un aprendizaje profundo con base a redes neuronales, no las redes neuronales del cerebro, sino redes neuronales computacionales, que es una rama que se desarrolla en la década del 2010 al 2020 y revoluciona una vez más lo que la inteligencia artificial puede hacer por nosotros, porque ya empieza a imitar la capacidad de procesamiento del cerebro humano. Entonces empieza a sobresalir en tareas como detectar células cancerosas en radiología o analizar datos histopatológicos. En oncología, estas redes neuronales, en particular, es un término de inteligencia artificial, las redes convolucionales, se utilizan ahora para tareas como la segmentación y clasificación de tumores en imágenes médicas y mientras que también hay redes neuronales recurrentes que se aplican para analizar datos de series temporales como resultados de tratamiento a largo y mediano plazo. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? A las transformaciones que estamos ya viviendo en la oncología el día de hoy. Les menciono 7. La primera transformación que ya vivimos es el análisis de imágenes médicas. Empezamos con algo que ya está revolucionando el campo de la oncología, la detección de tumores en imágenes radiológicas impulsadas por la inteligencia artificial. Imagina una herramienta que no solo ve lo que vemos nosotros, sino que además detecta lo que podría pasar por desapercibido. Esto ya es una realidad. Existen herramientas aprobadas por la FDA como Arteris para imágenes cardíacas y pulmonares o iDoc para diversas partes del cuerpo y iCAD para imágenes mamarias. Estas herramientas no son el futuro, son el presente y están ya listas para integrarse en flujos de trabajo de radiología. Ahora bien, muchas de estas herramientas que voy a mencionar quizás no son accesibles para el oncólogo en su práctica individual. Hay que estar asociado con instituciones que tienen acceso a estas grandes fuentes de datos y estas herramientas específicas, pero ya son una realidad, ya están afectando e influyendo cómo se desarrolla este campo. Un segundo elemento en donde la inteligencia artificial ya nos está afectando, la planificación del tratamiento. Para la inteligencia artificial no solo se queda en la fase de diagnóstico.
Los algoritmos de la inteligencia artificial están ayudando a los oncólogos a crear planes de tratamiento personalizados, basados en datos del paciente y la investigación más reciente. Hay herramientas como IBM Watson for Oncology o Rapid Plan de Varian para la radioterapia que están optimizando las decisiones al predecir resultados y efectos secundarios. Esto es un cambio fundamental en cómo tratamos el cáncer. A medida que estas herramientas evolucionan, su capacidad para adaptar tratamientos a las necesidades específicas de cada paciente va a redefinir por completo la atención oncológica. Un tercer elemento es el análisis de imágenes en patología. Ya podemos analizar muestras patológicas. No solamente eso, ya hay bancos de muestras patológicas que nos permiten acceder y correlacionar los datos que estamos viendo de nuestros pacientes personales. Plataformas como Prostia y Page.ea ofrecen análisis asistido por IA que mejoran la precisión diagnóstica y aceleran los tiempos de respuesta. Esto permite incluso consultas remotas, algo que antes era impensable hace muchos años. Antes, si querías tener una opinión de un especialista en otro lado del mundo, en otro país, había que viajar allá. Y hoy en día lo podemos hacer ya de manera remota. Sin embargo, como ya lo mencioné, es importante tener en cuenta que implementar estas herramientas puede requerir acceso a infraestructura que prácticas pequeñas hoy en día todavía no pueden hacer, pero ya existe. Procesamiento de lenguaje y documentación clínica. Este es un punto muy interesante porque esto sí lo podemos hacer ya en nuestro consultorio, en nuestra práctica privada el día de hoy. ¿Cómo estamos utilizando estas herramientas para tomar notas y para hacerlo de manera más eficiente y rápida? Y cómo herramientas de procesamiento de lenguaje natural que aún no son de uso común en la práctica privada, pero que ya son de uso común del público, pueden ayudarnos a mejorar nuestro acceso a la información médica y nuestro entendimiento de la investigación más actualizada. ¿Ok? Un quinto punto es el monitoreo y seguimiento de pacientes. El monitoreo remoto también está ya en evolución y hay aplicaciones y dispositivos que nos pueden ayudar a seguir la evolución de nuestro paciente de manera continua y facilitan la atención del paciente desde su casa. Aunque estas herramientas no están una vez más específicas para la oncología, ya está en desarrollo, ya hay sistemas que podemos portar, los wearables que le dicen en inglés, que están ya captando una gran cantidad de datos que pueden ser transmitidos a nuestra práctica oncológica y que nos pueden ayudar a entender mejor el estado actual de nuestro paciente. Otro elemento es el poder de sincronizar ensayos clínicos. Ya podemos acceder a esta gran base de datos que existe y poder correlacionar pacientes con ensayos clínicos dados en características muy específicas. Soluciones como IBM Watson for Clinical Trial Matching ya permiten que nuestro paciente pueda estar involucrado en un ensayo clínico que lo puede ayudar y que lo puede permitir una solución al cáncer que enfrente. Un elemento final que quiero mencionar es el descubrimiento de nuevos medicamentos. Esto no es algo que veamos en la práctica privada, pero va a influir la práctica del oncólogo, porque en la medida que los laboratorios farmacéuticos utilizan todas estas nuevas herramientas de inteligencia artificial, van a llegar más rápido al desarrollo de nuevos fármacos y a fármacos mucho más eficaces, porque van a tener una mayor capacidad de probar lo que las moléculas que están ellos promoviendo están teniendo en el cuerpo humano con información mucho más profunda. ¿Ok? ¿Cuáles son las oportunidades entonces? Las oportunidades que se nos avecinan. Entonces, yo empezaba esta práctica diciéndoles, ¿es la inteligencia artificial una amenaza o una oportunidad? Yo creo que son oportunidades, pero para que sean oportunidades hay que verlas con anticipación y hay que prepararse para hacer el mejor uso de estas nuevas herramientas para convertirlas en oportunidades para nosotros. Una oportunidad clara que yo veo es la oncología de precisión. Una oncología que va a estar completamente enfocado al genoma del paciente, que va a dar una predicción de la respuesta a los medicamentos que este paciente va a tener con base a una gran cantidad de datos, no solamente a este paciente, pero bueno, una correlación de datos, y que nos va a permitir entonces tener un tratamiento personalizado. Vamos a poder optimizar
nuestra estrategia de tratamiento para este paciente. Otra gran oportunidad que yo veo que ya está aquí, que es cuestión de saber utilizar las herramientas para poderla aprovechar, es la aceleración de la investigación. Hoy en día, con herramientas como Julius.ea, podemos acceder a la base de datos de papers, de publicaciones actuales y analizar los más relevantes para nuestro rubro. Y no solamente analizarlos para accederlos, pero podemos pedirle a la inteligencia artificial que nos dé los elementos más importantes según nuestras preguntas de aprendizaje. Hoy en día podemos ya aprender de la investigación más actual según nuestras necesidades. Y esto nos va a permitir optimizar, bueno, para la gente que hace ensayos clínicos, el diseño de estos ensayos clínicos, y para quienes simplemente en la práctica diaria requieren estar al día, va a permitir una educación continua acelerada que antes no podíamos tener de ninguna manera, a menos que tuviéramos recibiéramos estos papers directamente en nuestra práctica. Nuestra práctica, ¿cómo va a mejorar? ¿Cómo puede mejorar ya hoy en día? Podemos tener un seguimiento automatizado de pacientes. ¿Qué significa esto? Que podemos programar ya herramientas existentes de inteligencia artificial, no solamente dedicadas a la oncología, sino en general, para poder agendar nuestras consultas, para poder gestionar mejor todas esas tareas que no agregan valor al paciente, pero que tenemos que hacer para poder servir al paciente. Todo eso ya se puede hacer hoy en día con inteligencia artificial. Otro elemento que la inteligencia artificial viene a darnos es la educación del paciente. Un paciente oncológico tiene muchas preguntas, tiene muchas dudas, tiene miedo. Esa es la realidad. Y como médicos tenemos un tiempo limitado para atender esas necesidades muy humanas del paciente. Estamos enfocados en nuestra energía a atender su necesidad médica. Pero hoy en día la inteligencia artificial nos permite generar recursos, texto, voz, video, para educar al paciente, para acompañar al paciente cuando más lo necesita y que no podemos estar ahí físicamente para él. Bien, la inteligencia artificial hoy en día nos permite una actualización continua. Podemos utilizar modelos de lenguaje para generar resúmenes de artículos de investigación. Podemos tener un monitoreo asistido de la inteligencia artificial, un monitoreo asistido por inteligencia artificial de innovaciones y tratamientos. ¿Qué significa esto? Yo puedo programar mi chat GPT, mi Claude AI, para que constantemente estén monitoreando nuevas publicaciones, nuevas innovaciones en los tratamientos. Y también me puede ayudar a otras herramientas como Elicit AI, Julius AI, me pueden ayudar a encontrar ensayos clínicos relevantes al tipo de cáncer que estoy tratando con mi paciente hoy en día, con las características específicas de mi paciente. Eso es una actualización continua que antes teníamos que ir a congresos, teníamos que hacer información y que hoy lo puedo hacer en tiempo real a través de mi computadora, en mi escritorio, en mi consultorio. Eso es un gran cambio que ya puedo hacer hoy. La eficiencia en la documentación. Una gran parte del tiempo de todo especialista médico es documentar lo que estamos viendo y viviendo con el paciente. Eso toma mucho tiempo, pero eso no es el uso más óptimo y más eficaz de nuestro talento como oncólogos, pero hay que hacerlo. Hoy en día, la inteligencia artificial, y resalto hoy porque no es futuro, hoy yo ya puedo tener herramientas que me ayuden a crear plantillas, me ayuden a hacer resumen de mis notas, notas que no tengo que tomar a mano, que puedo tomar de viva voz, que puedo dictarle a la computadora para entonces tener un mejor expediente de mi paciente y generar cartas, sé aquí cartas porque viene del inglés letters, pero puedo ya generar recetas, documentos que antes me tomaba 5 o 10 minutos escribir en la computadora. Hoy todo eso, si lo conecto en un workflow, lo puedo generar al mismo tiempo que estoy hablando con mi paciente. Y entonces ya no pierdo tiempo haciendo tareas que no son tareas del nivel de un oncólogo especialista, que son tareas administrativas, pero que tenemos que hacer para poder servir a nuestros pacientes. Entonces aquí llego a la pregunta final, ¿cuál es el futuro del oncólogo? La inteligencia artificial avanza rápidamente y continuamente emergen nuevas herramientas. Lo que hoy les presenté en un mes, en 3 meses, puede ser diferente. En el horizonte
se encuentran sistemas de inteligencia artificial que se integran más profundamente a los flujos de trabajo de los oncólogos y sistemas mucho más avanzados para el apoyo a la toma de decisiones. El futuro de la inteligencia artificial en la oncología se dirige hacia regímenes de tratamiento más personalizados y más precisos. Esto incluye la integración de genómica, de proteómica y otros datos ómicos para crear planes de tratamiento personalizados, así como la monitorización en tiempo real asistida por la IA. A eso ya vamos, para adaptar estos tratamientos a medida que el cáncer evoluciona en un paciente. Y agrego un ideal para mí, no solamente a medida que el cáncer evoluciona, sino a medida que el paciente sana. La inteligencia artificial probablemente jugará un papel significativo en el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer, a través del descubrimiento de fármacos impulsados por la IA o la optimización de tratamientos específicos para el paciente, utilizando datos actualizados continuamente a partir de la tecnología portátil y las respuestas a este tratamiento que estamos asignando a nuestros pacientes. Ahora, esta es una pequeña visión. Hace 2 semanas, el premio Nobel en física se le otorgó al doctor Hinton. El doctor Hinton, él ayudó a crear el primer algoritmo de aprendizaje con reglas de física, por eso le otorgó en física el premio Nobel. Pero para mí eso es un reconocimiento que la inteligencia artificial viene a ser un parteaguas en el desarrollo de nuestra sociedad y nuestra ciencia. Algo muy interesante es que el doctor Hinton estuvo casado varias veces y dos de sus mujeres fallecieron de cáncer. Él tiene una vocación, un llamado para permitir que la inteligencia artificial sea una solución para pacientes de cáncer. Y él decía algo muy interesante en la entrevista cuando se le otorgaba o se le anunciaba que había recibido el premio Nobel. Esta tecnología avanza tan rápidamente que podemos ver solamente, y él decía ver, refiriéndose a expertos como él, el futuro en los próximos 24 meses. ¿Qué pasa a partir de ahí en adelante? Es un futuro todavía incógnita. Yo a lo que los quiero invitar con esa presentación es a preguntarnos si todas las tareas que hoy en día hago como oncólogo van a ser revolucionadas por la inteligencia artificial. ¿Cuál es mi rol como oncólogo? ¿Cuáles son las tareas, las labores, las funciones o las actividades que ninguna tecnología va a poder reemplazar en mi labor como oncólogo? Y reconociendo ese núcleo de tareas, de actividades que nos hacen únicos en la vida de nuestro paciente, la inteligencia artificial no es una amenaza. La inteligencia artificial no va a venir a reemplazarte. La inteligencia artificial va a venir a amplificar y a hacer exponencial el valor que tú otorgas a tu paciente. Por eso creo que es muy importante que entendamos todos los potenciales que la inteligencia artificial viene a abrir para que en 2 años, en 3, en 5, su rol como oncólogos sea único e irreemplazable. Quiero cerrar esta presentación con un pequeño ejemplo de lo que ya se puede hacer con inteligencia artificial. Como yo mencionaba, yo no soy experto oncólogo, yo me especializo en la intervención de sistemas humanos, en ayudar a la gente a adaptarse al cambio. Y me ha apasionado hoy en día por la utilización de la inteligencia artificial. Entonces yo con esto concluyo y quiero nada más dejarlos con un ejemplo que trabajé esta mañana. Eh, Esta es la plataforma de ChatGPT que ustedes conocen. Y esta mañana yo lo único que hice es que me programé mi, mi oncólogo de cabecera, doctor Daniel. eh, Cargué, digo, les puedo decir qué hay detrás de esto. Cargamos guías clínicas de seriedad de la ESMO y de la ASCO, así como las guías clínicas del IMSS. Entonces yo le pedí a este GPT que solamente me dé respuestas que estén dentro del contexto de estas guías clínicas. Yo no quiero que me alucine, que vaya a buscar, que invente. Yo creo que las respuestas que me dé sean específicas. Ahora, les quiero enseñar este ejemplo porque
Esta herramienta no viene a reemplazar al oncólogo, te viene a ayudar, te viene a ayudar como un asistente exponencial. ¿Por qué? Porque en lugar de pasar 1, 2, 3 horas o 30 minutos, no sé cuánto tiempo pases revisando las 10 clínicas para asegurarte de tener la mejor respuesta, esa parte de revisión me la va a hacer ahorita ChatGPT en unos cuantos segundos. Yo tengo aquí unas preguntas. Entonces voy a pedir primero que analice las recomendaciones de empleo de biomarcadores en el diagnóstico temprano de cáncer de mama. Y voy a pedir que me los jerarquice por nivel de evidencia y a ver qué me da. Mira, me parece muy interesante. Tengo la gran ventaja de tener un chat GPT Plus desde el inicio, entonces me permiten de vez en cuando evaluar diferentes respuestas. Pero aquí está toda la información que me está dando. Ahora, quiero resaltar algo. Dentro de las guías clínicas que programé dentro de este GPT, puse 2 guías clínicas en inglés. Yo no tengo que ser ya hoy un experto en la lengua inglesa. El GPT está leyendo la información y como yo le pedí una acción en la lengua española, me está dando las respuestas en español. ¿Ok? Aquí está la información. Ustedes son los expertos oncólogos. Entonces paso rápido la pantalla para que ustedes vean el tipo de información que me está dando. Esto viene de las guías. No estamos haciendo algo excepcional, solo que ya no estoy pasando todo este tiempo a buscarlos. Y aquí me está dando mis fuentes. ¿Ok? Yo puedo verificar. Aquí están las fuentes que está consultando. ¿Ok? Creo yo, como no experto, que son fuentes bastante creíbles. Entonces, si yo quisiera ahondar en alguna de estas respuestas, porque tiene más que ver con mi paciente, puedo ir a consultar estas fuentes. Hoy le voy a decir que prefiero esta respuesta, pero aquí las tengo para analizarlas si necesito más. Y luego, bueno, la siguiente pregunta, como yo decía al inicio, yo no soy oncólogo, estas preguntas las practicamos por anticipado, pero quiero que ustedes puedan ver y decidir qué tan interesante es esto. Ahora les pongo aquí otro ejemplo. Voy a ponerle un nuevo prompt. Le voy a pedir que me resuma 10 de los aspectos más relevantes a vigilar en tratamiento neoadyuvante en pacientes HER2 positivos con cáncer de mama. ¿Ok? Y envío. Y aquí me está generando la respuesta. Me está diciendo aquí, buscando en mi conocimiento. Esto es el conocimiento que le di nada más en las guías clínicas. Y aquí está ya produciendo la respuesta. Estas son elementos que están nada más en la información que yo le di en su base de información. ¿Por qué estoy resaltando esto? Les voy a mostrar en un momento otra respuesta que ya me había dado a la computadora. ¿Ok? Bueno, la inteligencia artificial. Estos son 10 elementos que ustedes van a encontrar dentro de las guías. Este GPT lo programamos esta mañana. Hemos estado jugando con él, hemos estado preguntándole. Y hay algo que había yo mencionado en mi presentación y que aquí acaba de suceder, por eso tuvimos que hacer un segundo prompt, es que la máquina está aprendiendo. ¿Ok? Había yo ya lanzado el prompt inicial, pero se puso a buscar en la web y nos dio aquí los elementos en los que está buscando. ¿Ok? Está aprendiendo a darme la mejor respuesta disponible en el conocimiento actual de la humanidad. Eso es algo que antes nos hubiera tomado mucho tiempo ir a buscar y hoy en día no lo está dando. Pero como lo que queríamos resaltar es la capacidad que tiene este GPT de buscar nada más la información que tenemos, cuando volví a lanzarle el prompt, entendió que lo que quiero es que se quede dentro de este límite que le había yo programado. Y me volvió a generar la respuesta tal cual dentro de los límites que le hemos programado. Esto es un ejemplo, señores. Hay mucho más. Hay mucho más que se puede hacer el día de hoy con la inteligencia artificial. Los queremos invitar a unirse a talleres que vamos a estar organizando.
para que ustedes como médicos puedan jugar con estas herramientas y nos puedan decir qué más quieren hacer y los podamos acompañar en el descubrimiento y la integración de todas las herramientas que están ya disponibles para hacer de su práctica oncológica una práctica del siglo XXI. Muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente tarde.